Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Zona Cero vamos a platicar pues de la bomba sexenal, esta bomba mediática que reventó hace unos cuantos días. El jueves por la noche la detonó Carlos Loret de Mola después de que él habla de una filtración de documentos a cargo de lo que hoy ya en México se conoce como el Guacamaya Leaks, que Guacamaya es un grupo de hackers que ha atacado a diversos países, que se ha inmiscuido en las bases de datos y en toda la información, no solo de gobiernos, sino también de algunas empresas petroleras, mineras, y que se ha pues reconocido como un grupo antisistema. Y después de esto, bueno, pues dan a conocer que entregaron información por 6 terabytes, es de lo que se habla, lo cual implicaría más de 30 millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo, ¿no?, de información. La información más delicada del país, un asunto de secrecía de Estado, ha sido roto por estos hackers y que pusieron en manos del periodista Carlos Loret de Mola y que nos imaginamos también llegarán a otros periodistas, esta información en donde, entre otras cosas, arrancaron con un tema sumamente sensible para el López Obradorismo, la salud del presidente. Ahí se habla, entre otras cosas, de documentos que tienen información, sellos, que tienen número de oficio y que claramente pertenecen a la información de la Sedena. Y bueno, pues ahí, entre otras cosas, se habla de que el presidente no fue cierto lo que en su momento se dijo del COVID, que lo había tenido en cama. Recordarán ustedes que se veía claramente deteriorado de su salud. Lo que tuvo fue una especie de angina de pecho que tiene que ver con un problema cardíaco y que tuvo que ser atendido de urgencia allá en Chiapas y que posteriormente tuvo que ser trasladado a la Ciudad de México, en donde recordarán de un cateterismo de rutina del que se nos habló. Pues resulta que no fue así. Resulta que el señor estuvo muy delicado, que estuvo atendido por médicos del propio ejército, de este hospital militar, y en donde no solo se determinó que tenía angina de pecho, también le han detectado hipertiroidismo y un alto nivel de ácido úrico que, bueno, pues se representa en lo que conocemos como gota. Así que el señor tiene hipertiroidismo, tiene angina de pecho y tiene gota, cosa que se nos ha ocultado cuando es un asunto de Estado y que debiera darse a conocer de manera pública porque es el jefe del Estado mexicano, insisto. Y bueno, pues aquí queda demostrada la cantidad de mentiras que se ha dicho en torno a la salud del presidente, que recientemente ustedes recordarán en el grito de independencia se le notó que se desmoronaba, que se desbalanceaba, una clara descompensación física que incluso provocó que su esposa le preguntara ahí en el balcón si se encontraba bien. Bueno, pues todo indica que la salud del presidente está mal. Pero aunado a todo esto, se habla de que dentro de estos más de 30 millones de documentos hay información sobre el Tren Maya, sobre Dos Bocas, sobre todas las obras de infraestructura que ha realizado el propio gobierno a través de la Sedena. Información sumamente delicada en materia de seguridad, como lo es el Culiacanazo, en donde fue liberado Ovidio Guzmán y en donde su hermano Archibaldo operó para que doblaran al presidente, y ahí queda demostrado con horas, con testimonios, cómo es que el presidente en aquella ocasión se dobló y en qué momento, con hora y minuto, se comunicaron dando la orden presidencial. Pero son muchos documentos que se van a conocer a partir de hoy que deben tener a la presidencia sumamente preocupada,
El presidente se le notó en su conferencia matutina del viernes que estaba desencajado y que tuvo que reconocer que sí está enfermo. De entrada, no ha hecho más que reconocer que lo dado a conocer en esta serie de documentos y en este reportaje a través de Loret de Mola, bueno, pues es cierto. Muchos seguidores de López Obrador por la noche del jueves empezaron a hablar de que sería falsa toda esta información. Pues tuvieron que tragarse sus palabras porque fue el propio presidente el que lo reconoció. Sí, son ciertos. Sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Claramente saben que ahí hay información sumamente delicada y que va a poner en jaque, o ya lo puso en jaque, al presidente y a toda la llamada Cuarta Transformación, porque prácticamente han gobernado a través de las Fuerzas Armadas. Y si las Fuerzas Armadas fueron vulneradas por estos hackers internacionales que lograron inmiscuirse en la información del ejército, bueno, pues si llegaron hasta ahí, y ahí es en donde se han tomado las grandes decisiones de este país, bueno, pues créanme, están en un gravísimo problema. Pero a todo esto hay que sumar que ese mismo día se anunció que estaría ya en circulación, que saldría a la venta un libro que han titulado El Rey del Cash, que no es otra cosa que una narrativa de una mujer cercana a un alto funcionario del gobierno federal, su ex esposa de César Yáñez, quien conoció a López Obrador desde tiempos remotos, prácticamente desde que arrancaba en la política, y que en este libro, según lo relata en su introducción, porque habrá que conocer el contenido en los próximos días, bueno, pues ahí se relata la forma en la que se hicieron de recursos los miembros de la Cuarta Transformación y que hoy están en el poder, y de cómo se iban financiando a través de una serie de negocios y de una serie de movimientos presuntamente ilícitos que pues desmoronarían aún más la historia anticorrupción que tanto persigue o que tanto usa como bandera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son dos durísimos golpes en un mismo día para el presidente, quien, dicho sea de paso, pues él ya lo dijo, está enfermo. Y está enfermo, sí, de salud, pero también está enfermo de poder. Y esa enfermedad me parece que es la que de manera natural le sigue causando daños diariamente a todo un país que está viendo cómo se desmorona un proyecto que nos platicaron sería transformador y que se convierte en un país en total decadencia y en total falta de valores, en total falta de pues una línea y un proyecto a dónde seguir. Es muy triste lo que le está pasando al país a través de un hombre que nos prometió y que hizo soñar a muchos que México iría por un rumbo distinto, por un rumbo sin corrupción y en donde la pobreza terminaría disminuyendo. Tristemente, estamos en sentido contrario. Y así las cosas, ahora en la presidencia hay una gran preocupación por lo que sigue. Solamente explotó una granada, pero la bomba ahí está. Y la bomba puede ser una bomba de dimensiones insospechadas, porque estamos hablando de que ahí está, como decíamos, la información más delicada del país. Le mandaron una probadita, le mandaron un simple sustito al presidente, porque claramente se fueron a algo que le duele, y le duele mucho porque es el tema personal, que lo desnuda como un presidente enfermo y en decadencia. Pero lo que hay ahí y que se irá conociendo es información mucho más grave y delicada que seguramente los pondrá en una especie de jaque mate. Vamos a esperar, pero me queda claro que la simple aceptación de que esos documentos son reales
nos hace pensar que todo lo que va a venir, pues va a ser una bomba diaria. Y conociendo la forma en la que un medio puede ir detonando paulativamente la información, lo van a tener en sus manos a partir del próximo lunes. Y veremos cómo van dosificando esos golpes mediáticos en donde cada día irán minando aún más lo que le queda a López Obrador y a su cuarta transformación. Vamos a ver qué pasa, pero créanme que hay que ir pidiendo nuestras palomitas porque la función acaba de comenzar. Yo ahora los invito a que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.